Para el proceso de construcción de diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales, estos son los datos básicos para la construcción y dimensión de trampas de grasas, que normalmente son 3 los que se usan. Por otro lado, para la construcción a escala macro, se necesita siempre una ubicación que favorezca la gravedad, ya que se toma en cuenta que lo que se dan son aguas hervidas. En el caso de Masaya, como está cerca de la laguna, que sería la disposición final, este sería un espacio adecuado, ya que está cerca de la disposición final y tiene el terreno suficiente para la construcción, a como se pueden ver otros lugares también, ya que están cerca de la disposición final y favorecen a la ciudad también. Este es el diseño, el que se muestra a continuación, para una planta de tratamiento de aguas residuales, el cual sería conveniente para la ciudad de Masaya. A continuación les mostraré los procesos y en qué consisten cada uno de ellos. Primeramente tenemos la entrada, que es por donde llegarían nuestros desechos sólidos y pasaría por ciertas especies de filtros que ayudarían a quitar los desechos más grandes. Aquí es por donde entraría, y como pueden ver, estas rejillas son las que separarían los primeros desechos sólidos, que serían los más grandes. Y posteriormente a eso son trasladadas a este lugar donde se da un proceso desarenador, que se da con el objetivo de eliminar aceite y grasa de las aguas residuales, para ser trasladado al canal de medición de Partial, el cual es una estructura hidráulica fija utilizado para medir la tasa de flujo volumétrico en descargas industriales. Y pasado esto llega lo que es el cárcamo de almacenamiento y bombeo. Esta consiste básicamente de dos componentes. La primera es la estructura para interceptar y contener el agua, donde se homogeniza la carga de bombeo y se encuentra el equipo complementario. Y la otra, que sirve para elevar el agua acumulada a través de energía. Como notarán, estos tubos hacen todo el trabajo y lo terminan transportando hacia la siguiente etapa para continuar con el filtro de agua. A esta parte del proceso, el hidrotamizado, es importante decir que es imprescindible cuando las aguas residuales llevan cantidades excepcionales de sólido en suspensión, y consiste en una filtración. Al concluir este proceso, es llevado a través de las tuberías al reactor anaerobio o de flujo descendiente, RAFA o USAP por sus siglas en inglés. Es un proceso de un solo tanque. Las aguas residuales entran al reactor desde el fondo y fluyen hacia arriba. Un manto de lodo suspendido filtra y trata las aguas residuales conforme pasan a través del manto. Esta tecnología ha sido utilizada para el tratamiento de aguas municipales urbanas en sistemas centralizados. Sin embargo, su aplicación en áreas rurales es muy limitada. Tiene ventajas como poder soportar altas tasas de carga hidráulica y orgánica, la baja producción de lodo y no se desenloda frecuentemente, y el biogás puede producir energía. Entonces, en la desventaja es que requiere un periodo inicial de construcción largo, requiere una fuente constante de energía eléctrica
y no todos los repuestos están localmente disponibles. Por otro lado, el lodo efluente requiere tratamiento adicional o la descarga apropiada. Entonces, se toma en cuenta que para la operación y el mantenimiento, esta tecnología es de tratamiento centralizado y que requiere profesionales. Para esto, es necesario contar con un operador experto para monitorear y reparar el reactor. Es un ejemplo que si hubiera problemas con la bomba y fuera necesario poner repuesto, el desenlodado es poco frecuente y el exceso de lodo solo se retira de 2 cada 3 años. Puede reducir el área efectiva de corte transversal del flujo y provocar así un aumento de la pérdida de carga y la disminución del caudal. El aire superflujo también puede causar golpe de ariete y errores en la medición del consumo, a la vez que acelera la corrosión. En sus aplicaciones, las estaciones de bombeo para aguas residuales y plantas de tratamiento de agua, líneas de suministro de aguas residuales y agua de mar. En esta parte de la planta inicia el tratamiento terciario o una de la fase final. Esta representa un proceso a través de la cual se conduce la carga de contaminante del agua residual para que pueda ser reutilizada o devuelta al medio natural. Bueno, en este tratamiento terciario es posible que se use algo de radiación ultravioleta o en algunos casos desinfección con equipo UV que proporciona una desinfección inmediata y más efectiva que la cloración, o también la propia desinfección con cloración.
Recalco nuevamente la desinfección con rayos ultravioleta y se recuerda que esta técnica se emplea para desinfectar tanto aire, agua, superficies materiales con posible contaminación biológica de virus, bacterias, esporas, moho, levadura, entre otras. Es aquí donde se produce un efecto germicida, lo que da una longitud de onda, el cual destruye la composición de ARN y ADN de los microorganismos, impidiendo la reproducción, para posteriormente ser trasladada a un laberinto de clorificación en donde se espera químicamente limpiar el agua. Y a partir de aquí concluye la etapa de tratamiento de aguas residuales. Entonces, de esta manera uno la puede usar ya para lo que es agricultura y cosas de riego, que es lo que normalmente se da, o devolverla a la naturaleza y darle cierta disposición final. En nuestro siguiente diseño les mostramos una planta de tratamiento de aguas residuales diseñada para una casa a escala micro y con la disposición final de riego. Como se puede ver inicialmente, hay una desviación en la tubería y es aquí donde inicia el sistema de recolección de aguas negras. Es aquí donde inicia el diseño de la planta de tratamiento. Las dimensiones las había dado al inicio del video. Eso depende de cuántas personas vivan en la casa y pueden ver que pasa por 3 tanques. Esto se encarga de separar las grasas, los aceites, y como desventaja está que hay que hacerle un mantenimiento aproximadamente cada 2 meses de manera manual. Y la disposición final es de riego. Para la elección de relleno sanitario es importante no afectar a las comunidades con olores sensibles. Por eso es importante que quede ubicado lo suficientemente lejos de la mancha urbana, pero a la vez que esté cerca para que los costos de transporte de los residuos hasta su disposición final sean mínimas. Los rellenos sanitarios deben estar a distancia mínima de aeropuertos y pistas de aterrizaje, a unos 3.000 metros de los aeropuertos que sirven a aviones con motor a turbina y a 1.500 metros de los aeropuertos que sirven a aviones con motor a pistón. Relleno sanitario es un método diseñado para la disposición final de la basura. Este método consiste en depositar en el suelo los desechos sólidos, los cuales se esparcen y compactan reduciéndolos a menor volumen posible para que así puedan y ocupen un área pequeña. ¿Cómo funciona un relleno sanitario? Hablar de un relleno sanitario implica hacer referencia a una obra de infraestructura moderna, la cual cuente con una instalación diseñada y operada para llevar a cabo funciones de saneamiento básicos.
Los rellenos sanitarios se conforman de celdas, las cuales protegen el suelo mediante una geomembrana de hule. Esta canaliza los lixiviados, que son líquidos altamente contaminantes que se generan por la descomposición orgánica de los residuos, y el sistema de drenaje es de suma importancia para los lixiviados no lleguen al subsuelo ni a los mantos, evitando su contaminación. Estos espacios también deben contar con la infraestructura necesaria a base de pozos, que capten el gas metano producido por los desechos, así realizar un adecuado manejo de dicho gas. Debido a este proceso, la localización de tubos para una ventilación. Es importante mencionar que la separación de la basura es primordial para evitar la generación excesiva de gas metano, aunque en algunas ocasiones el gas puede recuperarse y ser procesado para crear otras fuentes de energía, tales como la electricidad.